B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Patricia Pérez, experta en educación financiera, divulgadora y docente de la Barcelona Finance School. Conoce nuestros másteres y Executive Programs en barcelonafinanceschool.com. ¿Es posible invertir en cripto de forma sencilla y regulada? ¿Qué cambia realmente cuando una plataforma de criptoactivos obtiene una licencia como la MiCA? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School, donde acercamos las finanzas al día a día de las personas. Hoy vamos a hablar de cómo funciona una plataforma de inversión en criptoactivos regulada, del impacto de la normativa MiCA y del futuro de la innovación financiera basada en blockchain. Para ello nos acompaña Eloy Noya, docente de la Barcelona Finance School y director del área de innovación y tecnología, con una larga trayectoria vinculada al emprendimiento, a la innovación y a todo lo que tiene que ver con esta parte nueva de criptoactivos y de monedas virtuales. Como invitado nos trae a Óscar Ferruz, que es director general de Cryptan, una plataforma de intercambio e inversión en criptoactivos que recientemente ha obtenido la licencia MiCA para operar en España. Bueno, Óscar, antes de hablar de regulación o de tecnología, me gustaría ir al origen. ¿Qué viste en el mercado que te hizo pensar, aquí hay un problema real que tenemos que resolver? Buenas tardes. Gracias, Eloy, por la invitación. Entrando un poco al punto de lo que me planteas, yo te diría que me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Imagínate que nos movemos en el tiempo 20 años y tengo que contarte que para poder enviar un email tengo que configurar un servidor POP3, SMTP, una encriptación, poner... Entonces, creo que blockchain nació desde este punto de vista muy técnico y esto hizo que pues, mucha gente se apartase, ¿no? No estaban demasiado lejos de poder entender la realidad del mundo de las criptomonedas y esto excluía a gran parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros pensamos al principio es cómo podemos democratizar el uso de esta tecnología, esta solución, ¿vale? Para que cualquier persona, yo siempre hago el chiste, ¿no? Hasta mi abuela, pues pudiese participar de este ecosistema porque entendemos que los grandes beneficios y las grandes bondades que aporta es algo al que todo el mundo tendría que poder acceder. Yo soy muy fan de las abuelas, ¿eh? Ya han salido varias veces en el podcast. En esos primeros momentos, ¿qué era lo que más os preocupaba? ¿La parte de la tecnología, la parte de la confianza del usuario, la regulación? En ese momento yo te diría que era la confianza, ¿vale? Básicamente porque si algo es complejo y es difícil de entender, todavía genera más esa desconfianza, ¿no? No estoy entendiendo, esto es para ingenieros, esto es para frikis, o esto es para técnicos, ¿no? Se determinó, es un movimiento también que nació pues de los CryptoPunks, los movimientos más anarquistas, con lo cual ya pusieron ese terreno de por medio, ¿no? Que distanciaba del ciudadano de a pie, pues un poco lo que es en esencia de qué estamos hablando, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? Entonces yo creo que esta desconfianza de los usuarios ha sido nuestra principal obsesión en cómo atraerlos y que nos consideraran como una alternativa. Hay que ver que han habido hackeos, han habido robos, aprovechando sobre todo pues, ese desconocimiento de las personas, ¿no? Esos agujeros todavía existentes, no en una tecnología, sino en las empresas que viven alrededor. Entonces, hemos intentado, pues, sobre todo con primero un board y unos inversores de primera línea, transmitir esa confianza al mercado y segundo, hacer las cosas muy bien hechas, ¿no? Hemos preferido dejar de hacer negocio, pero hacer un negocio que fuera sostenible y que fuera que lo pudiéramos explicar, ¿no? No sabíamos que la regulación iba a llegar y aunque no estuviéramos obligados en ese momento, no tener que dar explicaciones a pasado en el futuro de cosas que habían pasado. O sea que al final ahí una de las cosas que abogáis o que defendéis en Cryptan es el tema de la simplicidad, ¿no? Precisamente intentar acercar ese modelo de negocio para que sea para todo el mundo. ¿Qué decisiones tomáis pensando realmente en alguien que no venga del mundo financiero ni del mundo tecnológico a la hora de diseñar vuestro producto? Pues intentamos quitar todo lo que hace ruido. Al final entendemos
los criptoactivos como un activo digital, un activo financiero más. En este caso es digital, pero es un activo financiero. Y creo que a la larga acabarán convergiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos? Pues sobre todo simplificar cómo contamos la película, ¿vale? Es un poco lo que te explicaba de cómo enviamos un email. En este caso, si a mí me gusta mucho el anuncio este del Antonio Resines, ¿no? Si le quitamos el Sí. chipirifláutico, bueno, pues aquí hay mucha terminología Sí. de este tipo. Entonces, si nos ponemos a hablar de DeFi, staking, wallets, la gente ya crea una resistencia, ¿vale? A la cual es difícil. Háblale de interés, de rendimiento, palabras que están mucho más acostumbradas a escuchar y a entender, ¿no? Entonces, quitando esta parte de verborrea, de terminología compleja. Segundo, simplificando el proceso tecnológico, ¿vale? De forma que puedes utilizar palabras sencillas, pero el proceso, una vez llegas, pues puede, si no lo tienes bien pensado, puede ser complejo, ¿no? Guarda tu semilla, crea tu password, vincúlalo, haz un hash. La gente también se asustaría. Obviamente esa parte de complejidad existe, pero está oculta y es transparente para el usuario, ¿no? Y sobre todo en la parte de producto, ¿no? Tenemos muy trabajado también la parte de crear productos fáciles y sencillos, ¿no? Que nos hacen pues que las personas entren en nuestra plataforma o entren en su plataforma del banco, encuentren productos con una base en esencia muy diferente, uno es digital, otro no es digital, pero en cuanto a las decisiones que él tiene que tomar son prácticamente las mismas, ¿no? Es cuánta rentabilidad quiero tener, dónde lo voy a guardar, qué puede revalorizarse, o sea, términos muy financieros a los que teóricamente la gente está acostumbrada. Yo creo que Cryptan es un magnífico ejemplo de lo que explicamos en clase cuando explicamos qué son las fintech, ¿no? Las fintech y por qué compiten con los bancos y de qué forma compiten. Y siempre resumimos, para simplificar, que las fintech dan dos grandes valores. Uno es la democratización de la inversión, ¿no? Es decir, dar acceso a muchos activos financieros que digamos, porque los números no salían, no podían fraccionarse muchísimo, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ahora hay multitud de inversiones que se pueden hacer gracias a las fintech y antes no. Y luego la simplicidad y también comunicar las cosas de forma sencilla, ¿no? Que eso, pues normalmente a las entidades financieras pues les ha costado normalmente, ¿no? Incluso se han escudado, ¿no? En una cierta opacidad. Entonces yo creo que las fintech sí que para ganar más la confianza del usuario, ¿no? Pues porque digamos, los usuarios digamos, también confían en los bancos, entonces hay que superar digamos, a veces déficit de confianza que puedan tener las fintech, son tremendamente transparentes y tremendamente simples, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de valor de Cryptan se alinea mucho con esa democratización de la inversión y con la simplicidad de la propuesta de valor. Exacto, y no existe una verdad absoluta y una implementación que digas, a la primera he conseguido mi objetivo, ¿no? Hay un estudio que lo que te dice que es que cada euro, cada dólar invertido en la experiencia de usuario acaba revirtiendo en una generación extra de $100, ¿vale? ¿Qué significa esto? En el ciclo de creación de herramientas, al final tienes muchas fases, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿sabes cuándo empieza? Que es cuando decides que quieres construirla, pero nunca termina. ¿Por qué? Porque no es cuando he colgado mi aplicación o mi página web online, sino que es cuando llegas a esa fase final, entras en una fase de iteración en la que tienes que ir probando y existen muchas técnicas, ¿no? Desde test A/B hasta pruebas de usabilidad, mapas de calor, para precisamente entender cómo el usuario entiende, qué no entiende, cómo puedes mejorar y sobre todo, no la parte estética, sino también es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Para conseguir ese objetivo, ¿no? Que cualquier persona pueda acceder a este tipo de activos. Bueno, la experiencia de usuario, eso en la banca tradicional, depende en qué momentos, tampoco era la mejor, ¿eh? Porque a veces el tema de la usabilidad, de hacer cola en la oficina o de ir a hacer una gestión con un recibo domiciliado no era la más práctica. O sea que en esto también ganamos si hacéis ese esfuerzo de hacerlo fácil y hacerlo sencillo. Pero a pesar de esto, os tenéis que basar igualmente en no renunciar a la seguridad y en la robustez de lo que hay detrás. Que esa es la otra película. A mí me lo tienes que pintar de colorines y que yo lo entienda, pero ¿qué hay detrás?
Vamos a ver, el que no lo veas no quiere decir que no exista, ¿vale? Te diría que es la premisa básica. Es precisamente los coches más seguros de conducir, y déjame que haga este símil, a priori hay algunos que no debes ni tocar el volante, ¿vale? Ya son conducción autónoma. Y eso no quiere decir que es que el que tú no veas una serie de tecnologías de antideslizamiento en nieve, tracción, correcciones. Al final son botones que puedes activar y desactivar, pero tú no eres consciente de cuándo entra, cuándo no entra, ¿no? Más que por un LED, un sensor que te avisa. Esto no lo hace menos sensible, ¿vale? Menos sensible. Menos importante. Entonces, nosotros en Cryptan, precisamente lo que trabajamos es eso, es que esa capa no abrume al usuario, pero que esté ahí. Entonces, bueno, lo que dentro del proceso de onboarding, una capa de seguridad muy, muy importante es toda la parte de blanqueo de capitales, el KYC, ¿no? El Know Your Customer. Debemos saber, y más ahora que estamos ya regulados, con la entrada de MiCA, quiénes son los usuarios que están trayendo fondos y qué fondos están trayendo. Pero obviamente esto no lo acosas, ¿no? Dejas que se registre, que explore, que él pueda estar jugando con la aplicación. Cuando él quiera operar, que es cuando existe la obligatoriedad normativa de conocer a tu cliente, obviamente es cuando le empiezas a pedir información. Del mismo modo hay unos montos que son aceptados o son los correctos para permitir que cualquier usuario pueda operar, porque se consideran unos estándares. Cuando se quieren sobrepasar estos límites es cuando debemos hacer un check reforzado del perfil de este usuario para entender cuál es ese origen de fondos, ¿no? Pues esta persona puede ser que por la renta que nos ha presentado no tenga los ingresos suficientes, pero igual acaba de vender un inmueble, ¿vale? O acaba de vender una compañía, una empresa. Estas son las preocupaciones que tenemos. Entonces, eso es en la parte de seguridad. Sé que a veces nosotros somos un poco pesados, ¿vale? En cuanto a lo que le pedimos al usuario que debe hacer, ¿no? Por ejemplo, es una de las últimas medidas que hemos implementado, que sé que al principio podía parecer un poco pesada, ¿no? Que era el whitelisteo de direcciones de retiro de cripto. El cripto tiene una cosa y que no tiene el sector bancario, y es en el sector bancario existen otros intermediarios, ¿vale? Estos intermediarios o estos agentes, si ha habido cualquier problema, tú coges, llamas al director de la oficina del otro lado y puedes revertir o puedes controlar situaciones. En cripto esto no pasa. Cuando tú envías a una dirección, muchas veces puede ser que no sepas ni quién está al otro lado. Con lo cual podemos llegar a un punto en que las situaciones sean irreversibles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues garantizar, ¿no? Intentar garantizar por todos los medios que la persona que está ejecutando sea el dueño y sea la persona que tiene el derecho de poder hacer ese envío de fondos, porque si no serán irrecuperables. Entonces, por eso hacemos, por ejemplo, el whitelisteo. Sé que es un dolor al final importante, una molestia, un incómodo, ¿no? Es tener que whitelistear, que whitelistear al final es registrar como una cuenta autorizada para poder hacer retiros, lo haces una única vez, pero incrementa, y lo hemos comprobado, en una seguridad extrema la protección de los fondos y del patrimonio de nuestros clientes, ¿no? Bueno, a mí ya eso ya me gusta y seguro que a las abuelas también, ¿eh? O sea, esa parte de dar cierta seguridad en algo que a lo mejor no lo tienes tan por la mano, pues la verdad es que muy bien. Si yo quiero trabajar con vosotros, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo funciona el proceso y qué me ofrecéis? Pues el proceso es muy simple al final. Intentamos pedir las informaciones mínimas y necesarias para que completes este proceso. Tenemos que garantizar, obviamente, al ser sujetos obligados, que ser sujeto obligado simplemente es que tenemos la obligación ante las autoridades competentes de identificar. Esto no vale, no sirve, ¿no? Antes del 2021 los exchanges abrían cuentas a personas con una cuenta de email, pero sin identificar, sin tener un número de carnet de identidad o de pasaporte, ¿no? Esto obviamente si quieres operar en Europa, debes estar regulado y debes tener esa capacidad de tener identificadas todas las cuentas que están bajo tu control. Por eso debemos pedir estas informaciones. Bueno, eso creo que también ahí también se está atacando algo que pasaba o que se relacionaba mucho tema de criptomonedas con precisamente temas de blanqueo de capitales, temas de operar y de mover dinero de mercados y de negocios que no eran precisamente muy claros, con lo cual yo creo que también va bien que se implanten este tipo de controles. ¿Todo esto viene por normativa MiCA, estos cambios? Sí. Ya existía una normativa desde el 2021. O sea, MiCA es
ha entrado en vigor, que es un reglamento europeo que entró en vigor el 1 de enero del 2025, ¿de acuerdo? Pero esta obligatoriedad de identificar a los usuarios ya viene de antes, ¿vale? Nosotros fuimos de los primeros en España que empezamos a solicitar estas informaciones. Obviamente, esto es lo que explicaba al principio. Nos hizo perder negocio porque mucha gente decía mis criptos, mi anonimato, pero era esta gente que venía todavía más con esta mentalidad CryptoPunk. De estar fuera del mercado. Estar fuera Yo estoy fuera mercado. de todos los sistemas. Efectivamente, Exacto. efectivamente. Nosotros entendimos que esto, si queríamos ir hacia una democratización, al final iba a llegar una regulación y cuanto antes nos subiéramos a este barco, más camino tendríamos hecho en el momento en que llegara esta obligación, pues que ha llegado para todos, ¿no? Uh-huh. Y que además vosotros sois de las primeras compañías que conseguís superar todos los requisitos de la normativa MiCA, que además creo que ha sido muy fácil, ¿no? Ha sido así una cosa de un par de reuniones y ya lo tenéis. Efectivamente. La semana pasada empezamos a pensar en esto y ya está arreglado. No, ha sido un trabajo, vamos a decir, un recorrido duro, ¿vale? Han sido 18 meses, un año y medio, en el que hemos sufrido. No nos vamos a engañar, ¿vale? Nos ha ayudado mucho, ¿vale? Tengo que decir que nos ha ayudado porque al final te das cuenta que tienes procesos que desconocías. Los aplicabas en tu día a día, pero los desconocías. ¿Pero por qué? Porque muchas veces es el saber hacer, el tener una predisposición y ejecutas de una manera, pero no lo tienes ni documentado ni procedimentado. Entonces, MiCA te ayuda sobre todo con esta parte, ¿no? Gobernanza, procesos, políticas, de manera que ahora todo está súper bien definido y no existen dudas de interpretación, ¿no? Lo que dice en los documentos que hemos creado, al final es cómo vamos a operar. No diverge mucho de cómo lo hacíamos, pero antes podía existir ciertas incertidumbres o ciertas lagunas de conocimiento en algunas áreas muy concretas. Hoy esto ya no es. Han sido, como te decía, 18 meses y ahora en marzo pues nos dieron la licencia. Actualmente hay de 100 empresas que estaban operando. En España, concretamente 104, solamente hay 10 empresas que hayan obtenido la licencia, siendo que 6 son bancos, ¿vale? No voy a decir que lo tenían más fácil, pero... Bueno, lo voy a decir yo, pero lo tiene un poquito más fácil. Bueno, al menos ya la interlocución con el regulador pues es más fluida. Y probablemente muchos procesos al final, de una manera o de otra, ya venías de un histórico y de una operativa en el que ya había cosas que de por sí, además, en el sector bancario era todo como bastante de procedimientos. Claro, al final tienes... si eres un banco y eres 25, 50.000, 10.000 personas, ¿vale? No puedes equiparar los recursos que tienes una pequeña startup como nosotros, que somos al final 25, ¿no? Ni tienes el personal y sobre todo, y te diría que ha sido la parte más dura, ha sido la parte cultural, ¿no? Al final una startup, tú tienes una forma muy, muy clara y te diría que es un patrón común en todas las startups. Aquí Eloy también nos puede ayudar, que es un gran experto, pero tú al final en una startup te diría que nuestra piedra roseta es el 80%, el Pareto, ¿no? He llegado al 80%, ya está bien, tira para adelante y ya iremos ajustando, ¿no? En ese tramo final. Cuando está regulado, esto ya no puedes aplicarlo en la misma medida, porque al final tú tienes que presentar unos informes, no puedes tener una ciberseguridad hasta el 80% o que te cubra el 80%. Tiene que ser en todos los casos, ¿no? ¿Quiere decir que antes no la tenías? No, pero igual no estaba documentado como debía estar, la información pues era más laxa, los plazos de implementación. Ahora tienes que cumplir con una serie de requerimientos que te viene el regulador y debes cumplirlo. Entonces, para mí el gran desafío, y el otro día lo comentaba con el equipo, ¿no? Es ese cambio cultural, porque de la misma manera que las grandes corporaciones, y ahí pongo los bancos, ¿no? Me gusta definirlas como empresas IBEX 35, tienen dificultad en poder emprender nuevos proyectos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque al final muchos de ellos, o casi todos de ellos, por lo menos los que están cotizados, se les mide por EBITDA, ¿vale? Y si hago cosas mal, mi EBITDA sale mucho más perjudicado y mi acción baja, ¿vale? Las startups es justo lo contrario, no tienes un modelo creado y entonces estás acostumbrado a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Esto se traslada al final a la cultura, ¿no? Yo como director de banco, no me quiero equivocar, porque mi credibilidad y mi silla me va en ello, ¿vale? Porque me miden por EBITDA, sin embargo en una startup al final te miden justo por lo contrario, ¿no? Por equivocarte y equivocarte muy rápido.
no te equivoques muchas veces en lo mismo, ¿no? Sí. Equivócate en cosas diferentes. Pero No, es pero un poco... innovar y dar el mejor servicio al cliente. Y eso Exactamente. implica pues probar cosas y romper algo, ¿no? Y bueno, Sí, pues. cosas saldrán bien y otras no. Claro, porque pero es lo que es ir rápido, ¿no? O sea, ir rápido para atender lo más rápido posible y lo mejor posible al cliente. Entonces, bueno, a veces hay cosas que te puedes equivocar, pero es el gran valor de una startup al final, ¿no? Yo creo que has tocado la tecla clave y es ir rápido, ¿no? Sí, claro. No tenemos los recursos. Tú sabes al final que como startup tú tienes vida hasta un momento determinado, ¿no? Entonces tienes que antes de ese momento haber generado el valor suficiente como para haber encontrado. Pero claro, vienes de esta inercia, ¿no? Vamos a llamarlo, de crear, innovar, encontrar. Ahora ya no es, ahora, ojo, ya tienes un modelo, estás en un track, ahora es explícame mes a mes con informes todo lo que estás haciendo. No te desvíes de lo que hemos dicho. Garantízame que tienes los recursos suficientes. Entonces, la mentalidad es muy diferente. Y esto yo creo que es un challenge en el equipo. Y el talento en el equipo ha cambiado, es decir, habéis tenido que incorporar talento nuevo con esta nueva cultura, digamos, como más orientada a la regulación. ¿Cómo ha ido este proceso? Estamos justo en este momento ahora, ¿vale? En el que estamos incorporando equipo, ¿no? De fuera. ¿Por qué? Porque antes era más el ingeniero, el experto en blockchain, ¿vale? Hoy te diría que esto ya lo tenemos dentro, pero donde nos falta pues es sobre todo en la responsable de alguien que sepa evaluar los riesgos financieros, que sepa determinar y crear unas políticas, que sepa analizar los productos. No tiene por qué ser. Sí que es cierto que al final la parte de los criptoactivos tienen unas particularidades y unas curiosidades. Pero en esencia, al final, es muy parecido a un contrato que puedes estar negociando en las finanzas tradicionales sobre cualquier otro tipo de activo, ¿no? Pero sí, el challenge ahora es traer talento que por lo menos hayan oído hablar del cripto, ¿vale? Porque es que si no, es como soltar un marciano en la empresa, porque muchas veces le va a costar entender la dinámica. Y es un challenge importante, ¿no? Porque necesitas ese conocimiento más tradicional, ¿vale? Que me recuerda mucho a... yo soy ingeniero de telecomunicaciones y cuando empecé... recuerdo, no habían comerciales en esa época de cuando se liberó el mercado, ¿no? ¿Y de dónde sacabas comerciales? Y todas las operadoras iban locas buscando comerciales. Y recuerdo que donde se nutrió mucho la industria, pues eran los vendedores de fotocopias, curiosamente. Nosotros tuvimos muchos compañeros que venían de Xerox, que eran grandes vendedores, pero no sabían lo que era un primario, ¿sabes? No entendían de la parte de telecomunicaciones. Bueno, hubo una curva de aprendizaje y al final conseguimos despegar. Aquí nos va a pasar un poquito lo mismo, ¿no? Acabamos de fichar a un excelentísimo director financiero que pues él no tenía un gran bagaje en esa parte de cripto, pero bueno, al final después de 3-4 meses de intensivo de cripto, pues ahora ya podría estar dando podcast y todo, ¿no? Estar grabando podcast. Por lo tanto, oportunidades magníficas para gente que con un background financiero, una experiencia financiera, pues eso, se quiera formar en este nuevo mundo, ¿no? En tecnología, en regulación y luego pues vaya a proyectos pues tan exitosos como el de Cryptan, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo de lo que hemos hablado recurrentemente, de cómo cambian los perfiles financieros, como antes pues veníamos de un perfil que al final era sota, caballo y rey, que era lo que estudiábamos, y como ahora esas carreras de la gente que venimos de finanzas, de la finanza más tradicional, pues va cambiando y ahora nos toca aprender otras cosas. Y en la escuela es una de las ventajas que tenemos en la Barcelona Finance School, al final, el poder tener profesionales que están en activo, que estáis en activo y que podéis pues venir a dar charlas, a explicar realmente cómo es el mundo real, no los libros teóricos, que además de estas cosas, mucho libro, muy atrás tampoco no podemos ir porque no hay. Claro, tienes que partir de la experiencia de los que están llevando a cabo estos proyectos. Por eso, digamos, cuando lanzamos el Executive Program de descentralización financiera, pues bueno, unos meses antes conocí a Óscar pues por el interés que tenía en conocer el proyecto de Cryptan. Pero claro, entonces pues ya le vi, digamos, su vocación docente y me ayudó mucho pues a armar un poco el primer esqueleto del digamos, el plan de estudios de este Executive Program, y ahora pues es un profesor, digamos, con
digamos, un número relevante de sesiones en el que, pues bueno, ¿no? Explica muchísimos temas pues del mundo cripto, de la propia experiencia de Cryptan, de la tokenización, etcétera, ¿no? Sí, al final, y de esa versión de fintech que al final no solo es emprender con un tema tecnológico, sino en este caso, precisamente lo usamos la tecnología para acercarlo a la gente, que son las cosas que a mí me gustan. Yo voy a las abuelas, son mi especialidad. Una vez ya soy cliente, ¿qué productos me ofrecéis? ¿Qué encuentro yo que puedo contratar con vosotros? Bien, estructuramos al final nuestra solución, nuestro portfolio de productos, te diría básicamente en 3 ejes, ¿no? Es lo que es el básico, los básicos, que es poder comprar y vender activos, ¿no? Al final es una gran duda, que creo que todavía existe mucho, ¿no? Es, ya, pero ¿cómo yo tengo euros, ¿no? Tengo una tarjeta de crédito. ¿Cómo adquiero yo mi primer Bitcoin? ¿Tengo que comprar un Bitcoin entero? No. Bueno, Sí, si tienes mucha pasta puedes, ¿no? Pero sí, pero mucha gente se piensa que hay que que tiene, comprar uno entero. Claro, dices, ya no puedo comprarlo porque vale 70.000 exacto. euros. Sí, Es una sí. pregunta recurrente, Sí, ¿eh? sí. Pero es, pues una vez estás, pues dices, cómo yo desde mi cuenta bancaria o desde mi tarjeta puedo acceder a este tipo de activos. Pues bueno, al final es muy sencillo, ¿no? En nuestro caso, lo que debes hacer es fondear una cuenta, una wallet, que nosotros te predisponemos, y a partir de ahí tú puedes ya adquirir cualquiera de los activos que nosotros tenemos. También se puede hacer directamente con compra con la tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Pero este sería los básicos, ¿no? Compra-venta de activos. Tenemos un segundo eje que es un segundo pilar, que es de la parte de la rentabilidad. Lo que buscamos aquí es el perfil del usuario. Te diría 2 perfiles concretamente. Uno, que es el usuario que está insatisfecho con las rentabilidades que saca en la economía tradicional, porque la economía digital, de momento, eh, permite sacar unas rentabilidades mucho más jugosas. Y aquí no estoy hablando de especulación, propiamente dicho. Estoy hablando de que existen una serie de activos digitales. Para que nos entendamos, es una representación, pueden considerarse o son una representación de el euro, del billete euro o del billete dólar que nosotros tenemos. Se llaman stablecoins, ¿vale? Y al final es una tokenización de ese activo. Pues si tú tienes euros en tu cuenta, puedes cambiarlo por euros digitales. Una de las representaciones más conocidas es el euro C, y puedes acceder a este mercado de inversiones sacando una rentabilidad pues, a través del euro C, siendo que hoy creo que el estipulado son 2,04, lo que el Banco Central Europeo estipula, que es el tipo de interés sobre el euro, y en plataformas como Encryptan, pues estar sacando un 4, 4,5, un 5, doblando la rentabilidad que podía sacar en el mercado tradicional. Este sería uno de los 2 perfiles. El segundo perfil que nos encontramos es aquel que dice, yo creo en los activos digitales, pero no soy un especulador. El cliente, el usuario Cryptan, no es el especulador el que quiere estar comprando, vendiendo, poniendo órdenes, fijando stop loss o take profits. Eso es una terminología demasiado compleja en la que no nos queremos ni acercar. Repito, al final es como dices, pues mira, quiero comprar unas acciones de Tesla o quiero comprar o de Apple, pues bueno, pues quiero comprar unas participaciones de Bitcoin, ¿no? Como un activo. Y hay gente que lo compra pensando que esto va a tener una revalorización a 4, 5, 10 años vista. Pero ¿para qué tenerlo parado? Es un poco el mismo concepto. Si lo tengo parado es como si lo tuviera debajo del colchón de mi casa, ¿no? Perdiendo en teoría, o sea, ganando solamente la revalorización del activo. Pero imagínate lo interesante que puede ser es, aparte de la revalorización del activo, si es que se acaba revalorizando, sacar una rentabilidad sobre ese propio activo, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es esa generación de ingresos pasivos a través de este tipo de productos que nosotros le llamamos la familia de Earn. Saving Earn, hay diferentes productos dentro que lo que hace es savings, por ejemplo, tienes disponibilidad inmediata, es liquidez. Obviamente, por regla general suele darse una regla que es contra más liquidez, menos retorno consigues Esa obtener, sí que es ¿no? de las de la carrera antigua, ¿eh? Eso normalmente solía pasar. Pero te voy a dar un ejemplo en el que nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de invertir, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba? Ahora mismo estamos en un mercado con una alta incertidumbre. Claro, imagínate, yo te digo, hasta hace poquito estábamos dando en dólar un 10%, ¿de acuerdo? Pero ante caídas constantes del mercado, entrando en un ciclo bajista, ¿vale? Que si queréis luego entramos en esta parte de los ciclos que hay que entenderlos bien pues para poder tomar decisiones en el momento adecuado.
Pero la incertidumbre, esta situación bajista, nosotros pagando un 10% cuando en el mercado obtener rentabilidades con garantías y con seguridad del 10% es complicado. Y no hay que sacar del 10, hay que sacar más. Si no, al final nosotros no comemos, ¿no? Era complicado. Entonces hemos empezado a reducir. Pero aún y así, lo que nos exponía era que no sabemos lo que va a pasar en 4, 6, 8, 12 meses. Que hemos decidido en según qué productos hemos invertido las curvas. Y ahora mismo, por ejemplo, en un ER90, que es un bloqueo solamente a 90 días, se está pagando más rentabilidad que en un producto en dólares a 3,60. Obviamente esto lo que hace es proteger a la empresa, porque al final no es que quiera pagarte menos, te voy a pagar lo mismo, pero además te voy a hacer el favor de pagártelo en ciclos más cortos. Sí que es cierto que en ese periodo yo tengo la tranquilidad dentro de Cryptan de poder modificar lo que te estoy pagando en el caso de que no consiga en el mercado obtener más rentabilidad. Eso nos protege y al final es un win-win, porque por mucho que yo te esté pagando, si yo al final estoy perdiendo dinero, pues desapareceré y tú dejarás de ganar dinero y yo no conseguiré tirar para adelante el negocio, ¿no? Entonces, por eso te decía que se suele dar esta máxima, Sí. pero en este producto en concreto, en euros y dólares, sí que hemos hecho una inversión de curva que de momento es temporal. Probablemente cuando empecemos a ver un mercado alcista de nuevo, volveremos a invertirlo. Ujú. Con lo cual yo puedo elegir qué tipo de liquidez quiero, es decir, si puedo dejarlo a un plazo más corto, porque puedo necesitar el dinero, o si lo quiero dejar ahí, lo puedo tener a más largo. ¿Elijo el plazo o ofrecéis plazo concreto? Hay plazos fijos preestablecidos. Hay algunos productos que son rolling basis, que al final es mensual, pero bueno, mientras tú no digas nada se va renovando, Ujú. que es el Earn Flex. Tenemos savings, que es disponibilidad inmediata, y luego tenemos los productos de la familia, que son 90, 180 y 360, que son los días que estaría bloqueado tu inversión, ¿de acuerdo? Hoy por hoy en el mercado nos cuesta encontrar un competidor que esté dando rentabilidades garantizadas a tan largo plazo, precisamente un poco por eso de la inversión de las curvas, ¿no? Porque al final estamos en un entorno muy cambiante en el que pues entraña cierto riesgo, ¿no? Asumir compromisos de lo que yo voy a estar pagando a un año cuando no sé lo que va a estar pasando. Y sigue habiendo todavía ciertas fluctuaciones, ¿vale? Muy acentuadas en esta industria. Pero bueno, al final aplicando este mecanismo que os explicaba, que os comentaba, estamos tranquilos porque tenemos muy calculado los tipos de depósitos o los sitios a donde nosotros vamos a generar rentabilidad. Tenemos acuerdos para que nos permitan mantener estos compromisos que nosotros tenemos. Ujú. Con lo cual, en ese sentido, podemos estar tranquilos 100% tranquilos. dentro Muy de bien. que estamos invirtiendo en algo que no es lo tradicional, pero desde luego nos da Sí. más que el depósito de toda la vida. Claro, yo me preguntaba qué tipo de clientes tenéis, es decir, porque la orientación es claramente hacia un cliente conservador, pero claro, como la propuesta todavía es innovadora, pues no sé si ganan los más innovadores y quizás un poquito más atrevidos o ya, digamos, la mayoría de clientes ya son de este perfil conservador más tradicional, ¿no? Yo desde la entrada o mejor dicho, en Cryptan, desde la entrada de Mika, hemos notado un cambio en este comportamiento del usuario, ¿no? Sí que es previo a enero del 25, el usuario que teníamos era un usuario quizás más propenso al riesgo, a este tipo de productos. Desde que se está regularizando, sí que hemos visto que entran perfiles mucho más conservadores, obviamente no es un all-in, ¿no? Como en el póker, entran con un porcentaje pequeño, pero sí que quieren tener pues esta exposición a este tipo de activos que en sostenido y durante los 17 años que tiene de historia, el principal de ellos, que es Bitcoin, ha tenido un crecimiento siempre sostenido. Si tú lo miras, puedes haber tenido subidas y bajadas, pero en sostenido tú lo miras y siempre ha tenido una tendencia alcista. Ujú. Volviendo al tema de Mika, ¿crees que el que empiece a ver o se empiecen a implantar este tipo de normativas que son más exigentes, esto, por tu experiencia, puede ser un motor de crecimiento del sector o puede ser un freno? Muy buena pregunta. Yo siempre además he sido de los que he pensado que la regulación es el principal enemigo del crecimiento, ¿vale? Pero en este caso diría que sí que puede ayudar y está ayudando, ¿vale?
Sí que obviamente te hace ir con una marcha más corta, ¿de acuerdo? Te quita velocidad, pero creo que compensará con la capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque al final la regulación es buena, porque lo que hace es poner en el centro y proteger al usuario, ¿vale? Si yo no tengo un gran desconocimiento, la tecnología es compleja, no me siento cómodo, ¿quién vela por mis intereses? ¿Los señores de Cryptan? ¿Los señores de Binance? ¿Y por qué me tengo que fiar de ellos, no? Pero aquí sale el señor policía, vamos a decir, la CNMV en este caso, que dice, yo solamente voy a autorizar a aquellas empresas que me hayan garantizado, ¿vale?, que tienen un trato y una preocupación y una seguridad y una forma de hacer que garantiza que esos activos van a estar seguros, ¿vale? No queremos más casos FTX. Una de las cosas que nos piden, por ejemplo, es separación de activos, porque muchas de estas empresas pues iba todo al mismo cajón desastre. ¿Y esto de quién es? Pues no lo sé. Esto igual es un 10% mío y un 80%, un 90% del cliente, ¿no? Entonces se ponen una serie de prácticas que lo que hace es que dan mucha más robustez a lo que es al modelo de negocio en sí. Esto es muy importante porque también por parte de los asesores financieros, ¿no? El propio EFPA y todos los asociados de asesores financieros, pues hasta ahora, hasta que no hubo la regulación MiCA, pues claro, cuando se les dirigían clientes suyos y les preguntaban por cripto, pues solo podían contestar, bueno, pues esta plataforma, pues no sé, hay muchos usuarios, ¿no? O es más famosa que la otra, pero no podían escudarse en la regulación. Ahora sí, ahora, digamos, un asesor financiero puede hacer una buena auditoría diciendo, pues mira, Cryptan está regulado y tiene la custodia pues en tal sitio, tiene una diferenciación entre sus fondos y los fondos de los clientes. Digamos, tiene estos determinados productos, ¿no? Por tanto, ahora el asesor, gracias a la regulación, tiene ya unas guías y, por tanto, digamos, tiene un checklist mucho más claro para asesorar bien a sus clientes. Claro, esto va más allá de un sello de garantía. De ISO 27001, ya, esto lo puede sacar cualquiera, pero eso te dice que has documentado, ¿no? No quiere decir que sea una buena práctica ni que tenga los activos separados. Al final, MiCA viene con otras normativas que son también de obligatoria implementación, como son DORA, que es de resiliencia en sistemas, lo que te hace es que sea difícil que seas atacado, que están bien protegidos los fondos, que tienes unas prácticas, que tienes transparencia, que le cuentas al usuario, que tienes claridad en cómo funciona tu producto, cuánto le cobras cuando interactúa contigo. Esto obviamente al final se traduce en una transparencia, ¿no? Es decir, hoy ya tengo a mi hermano mayor, que es la CNMV, que cuando trabajo con esta empresa que está regulada, me protege. Yo lo veo en el día a día, ¿sabes? Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, que te venden rentabilidades absurdas. Esto al final, ¿se pueden obtener? Sí. ¿Es lo que buscamos en Cryptan? No. ¿Por qué? Porque al final son estrategias de un elevado riesgo que normalmente acaban saliendo mal, porque de forma sostenida sabes que tarde o temprano esto acabará saliendo el tiro por la culata, ¿no? Entonces buscamos aquello, ¿no? Es replicar de la mejor manera posible las finanzas tradicionales en el mundo digital, solo que aprovechando que hay mejores olas y las podemos surfear mejor, ¿no? Por eso podemos sacar mejores rentabilidad. Sí, las ofertas estas que salen en Telegram, que además salen todo el rato y no las puedes quitar. Oferta en cripto. Esto al final es la tragaperras. Dices, bueno, es que al final, en un momento u otro, esto no voy a ganar premio y voy a perder todo lo que he ganado antes. Si levantamos un poco la mirada y miramos al futuro, ¿cómo ves el futuro de inversión en criptoactivos dentro de 5 o 10 años? Que yo sé que ahora parece como muy, 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 muy lejano. Incluso me atrevería a decir que antes de 5 años, ¿vale? Llegará un momento en el que prácticamente no diferenciaremos, ¿vale? Hoy está una línea quizás muy clara, ¿no? ¿Qué es digital, qué no es digital? Pero yo te diría que ya empieza a no serlo tanto. Por ejemplo, hoy ya puedes comprar acciones de empresas del Nasdaq que están tokenizadas. Tú puedes comprar una representación, un token sobre oro, sobre Apple, sobre Tesla, de forma que estás pasando a tener una representación en un mercado que es 24/7, que es mucho más dinámico y funciona más rápido, ¿no? Estamos hablando de acciones, pero es que pensemos en este fenómeno ahora de la tokenización de activos, edificios, la parte de propiedad, derechos sobre acciones. Se va a generar un mercado mucho más dinámico donde yo creo que al final
habrá una convergencia de ambos, ¿vale? Donde simplemente es, vamos a llamar, finanzas, tendrá una capa de tecnología que nos permitirá acceder a este tipo de soluciones. Por eso al final es, igual estaré comprando Bitcoin en unos años, no como un criptoactivo, sino como un activo a más que compite con el oro, por ejemplo, ¿no? Por eso yo creo que no en 5 o 10 años no se hablará de estoy invirtiendo en criptomonedas. Bueno, será un tipo de activos que tendrán unas características X. También es verdad que en 5 años el 90% de lo que hay hoy como criptoactivos creo que no existirá, ¿vale? Porque estamos en una fase muy de FOMO y de especulación, pero como todo, ¿no? Tiene un ciclo de expansión donde hay algunos que yo más que inversores los considero gamblers, intentan aprovecharse, pero igual que cualquier otra moda, como ya pasó con los NFTs, con esto acabará pasando lo mismo, ¿no? Es decir, que habrá como un poco de limpieza y quedará solo lo que realmente esté consolidado y tenga un sentido detrás. Sí, esto también ha salido en otras ocasiones en el podcast y también hemos hablado precisamente de tokenización de activos, hablando de inmobiliario, que era una de las cosas que también está ahí y no siempre lo vemos, ¿no? La persona que va, las abuelas, la que va por la calle no está pensando en eso y es otra manera de entenderlo mejor. Siempre ha pasado, ¿no? En todas las olas, al final ha cambiado la sociedad a cualquier tecnología y han quedado unos pocos representantes de aquella tecnología. Muchos, digamos, la mortalidad siempre ha sido enorme, ¿no? La revolución de Internet, pues eso nos dio un Amazon o un Google, pero luego hubo 99% de las startups, las .com, que desaparecieron. Pues aquí también, ¿no? En los criptoactivos quedarán aquellos de referencia, ¿no? Bitcoin, Ethereum, quizás Solana, XRP, y luego pues miles y miles de criptoactivos que dejarán de existir porque no tienen sentido, ¿no? Exacto. Bueno, una empresa como la vuestra no solo es tecnología. Decías antes que buscabais además también otros perfiles que eran imprescindibles. ¿Qué perfiles piensas que van a entrar dentro de vuestro mercado a nivel profesional? ¿Qué tipo de profesionales van a entrar en un sector como el vuestro a futuro? Lo mencionabas y Eloy también lo ha completado. Serán perfiles del mundo de las finanzas tradicionales. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que entienda bien lo que es una P&L, lo que entienda bien lo que es un balance. Al final, la capa de tecnología es algo que estará por encima, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una posición abierta que es responsable de riesgos financieros. ¿Ok? Es una posición muy estratégica. ¿Por qué? Porque tenemos un director de inversiones que él al final ha definido un marco de riesgo, él ha definido unos parámetros, pero al final se está convirtiendo un poco en juez y parte, ¿no? Porque al final es, por un lado, él tiene, y es una de las personas más éticas y más correctas que conozco, ¿eh? Que si me ve luego me llamará a capítulo. Pero creo que ha hecho un trabajo espectacular. Pero al final es un tema de conflicto de intereses, ¿no? Y es algo que también está muy regulado. No puedes tú estar determinando, poniéndote las reglas del juego que te hacen decir si luego tu trabajo es bueno o no es bueno, ¿no? En la rentabilidad que estás obteniendo. Entonces tiene que existir esta figura. Y nos cuesta, ¿pero por qué? Porque la gente que viene con conocimientos de blockchain saben mucho de protocolos, saben mucho de piscinas de liquidez, saben mucho de cómo aplicar, pero no saben medir bien esa parte más de riesgo, qué otras variables se tienen que tener en cuenta, cómo realmente crear un buen framework que nos permita analizar. Algo que sí que lo sabe hacer muy bien alguien que viene del mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? Necesitamos auditores, con auditorías para la parte de auditorías externas e internas. Necesitamos gente de producto, porque al final el hecho de explicar un producto casi que es lo que menos necesito es que alguien sepa qué es el blockchain. Lo que quiero es que sepas contar bien qué rentabilidad va a obtener esta persona, cómo vendérselo de la mejor manera posible. Tenemos que poner una gráfica, cómo hacemos una simulación, ponemos una calculadora. O sea, es más importante esa parte de lo que hablamos, ¿no? De eliminar todas esas palabrejas complejas y hablar en un idioma que el usuario pueda entender, independientemente de que detrás tengas edificios tokenizados, tengas Bitcoin o realmente tengas activos tradicionales. Bueno, o sea que nos queda trabajo por hacer, me parece a mí. Y muchas oportunidades. O sea, al final siempre
a veces hay gente joven, ¿no?, que se nos acerca a la Barcelona Finance School, nos pregunta, oye, pero el sector financiero, claro, con la concentración bancaria, pues cada vez van cerrando oficinas, no hay muchas oportunidades, ¿no? No, sí que hay oportunidades, pero claro, hay nuevas áreas que la tecnología, blockchain, la inteligencia artificial están llevando, ¿no? Entonces hay nuevos actores y quizás, pues eso, los que se apunten al sector financiero quizás no necesariamente irán a parar a un banco como los de mi generación acabamos yendo, sino que pues estarán en un exchange, digamos, regulado como Cryptan o en otros actores, ¿no? Ujú. Bueno, vamos llegando al final. A nivel personal, si miras atrás, ¿cuál dirías que ha sido la decisión profesional que ha marcado un antes y un después en tu carrera? Quizás ahora está muy de moda y hay gurús en internet que se dedican a venderte generación pasiva de ingresos, ¿no? ¿Cómo hacer dinero desde el sofá de tu casa? Bueno, esto es complicado. Te diría que le sale bien a 1 de cada 1000, ¿no? Requiere un Al que esfuerzo. vende cursos que dicen cómo hacerlo, luego no los tiene. ¿Vale? Y el dinero no viene gratis y requiere un esfuerzo y una constancia, ¿vale? Pero si me voy a las decisiones, ya en el 2016, 2015, empecé a leer de esto de generación de ingresos pasivos, ¿no? Y me encontré con un artículo que decía, conviértete en minero de Ethereum, genera ingresos pasivos. Dije, hostia, esto parece interesante, ¿no? Obviamente no me autoengañé con que eso me iba a jubilar, pero sí que me pareció una práctica interesante, porque al final yo soy de los que me han enseñado, ¿no?, desde pequeño, de nunca tengas todos los huevos en la misma cesta, por lo que pueda pasar. Bueno, pues tenía mi trabajo y en paralelo dije, pues voy a montar esta granja, ¿no? Porque la granja fue creciendo, hasta que mi mujer me dijo, dice, esto es insoportable, estamos a 1500 grados en casa, porque eso genera, es una fuente de calor, y en invierno puede estar bien, pero en En verano verano es no. insufrible, ¿vale? Entonces me dijo, la granja o tú, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que decidimos fue cambiar de casa, era un sitio donde pudiera instalar la granja, ¿no?, para poderla mantener, ¿no? Bromas aparte, para mí fue ese el momento en el que mi cabeza hizo un clic y dije, bueno, realmente se abre un mundo de oportunidades con un gran desconocimiento todavía en ese momento, porque estaba minando sin entender bien lo que había. Al final te coges una guía, montas tus tarjetas gráficas, instalas un software, dices, ya, ¿y esto qué estoy haciendo exactamente, no? Sí que me entran unos... Entonces, a partir de ahí, pues empecé a estudiar, empecé a entender qué significaba esto, cómo funcionaba, los protocolos, y me enamoré directamente de la tecnología y dije, yo creo que esto es el futuro, tenemos que seguir en este camino. No surgió la oportunidad de Cryptan hasta unos años más tarde, pero obviamente con todo ese background que ya llevaba detrás, me ayudó muchísimo a que esa curva de venir de un sector no cripto a empezar en un exchange requiriese de un periodo de adaptación muy corto. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en Cryptan? 3 años, casi medio ya. Bueno, o sea que... Y estar en un sector así que al final no deja de haber también bastante incertidumbre por cómo van las cosas, cómo funcionan los mercados, etcétera. Esto a título personal, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo lo llevamos? Estrés. Mucho estrés. Ahora estaba pensando ya en mi nueva startup, en una nueva startup, o por dónde creo que puede estar el futuro. Y creo que la sociedad se está yendo un poco por ahí, ¿eh? Que es un poco de la parte de trabajar mucho más en tu cuerpo, en esa parte más emocional, de cómo comer, cómo mejorar tu calidad de vida, porque las empresas, y sobre todo según qué industrias, te llevan hacia una demanda tan alta, tan grande y tan estresante que te acaba consumiendo. Entonces, corres el riesgo de entrar en una espiral negativa y perversa, ¿no? Ha habido un momento, y yo siempre digo, ¿no?, y hago la broma, que me he sentido en un circo de 6 pistas donde estábamos actuando muchos de nosotros, no solo yo, muchos del equipo, en 4 pistas al mismo tiempo, que es, oye, aguántame esto, que voy a la otra, que me toca mover los platos, ¿no? Y es así, es pensar que en los últimos meses estamos inmersos en varios procesos regulatorios y de inspecciones, y que al final todo va de la mano, pero que son altamente demandantes. Y vuelvo a la premisa número 1. Cuando tienes una empresa, que eres un banco que tiene 10.000 personas, pues
pues vas mandando equipos, ¿no? Y si no, contratas a unos consultores externos que me ayuden. Nosotros al final no tenemos esa opción, con lo cual, bueno, puede ser altamente estresante, tanto que te diría que cuando nos dieron Mica, que es un hecho para celebrar, pero botella de champán, pasó sin pena ni gloria. El evento es, vale, venga, what's next, ¿no? ¿Qué es siguiente? Seguimos. Venga, ahora hay que seguimos, ¿no? Pero porque estás metido en esta dinámica que es una vorágine, ¿no? Yo creo que necesitarás tomar esta perspectiva, ¿sabes? Como con el Barça de Guardiola, perdonad, aquí que saco, que cuando estábamos ahí no éramos conscientes de lo que estaba pasando y necesitas unos años para entender todo lo que se ha hecho en un periodo de tiempo muy, muy corto. Sí. Que os sirva de agradecimiento también a personas como Óscar, ¿no? Tenemos muchos profesores, profesoras en la Barcelona Finance School, pues eso, que durante el día están a tope con actividades frenéticas, emprendiendo, etcétera, y luego pues todavía tienen el humor pues por la tarde pues de contar muchísimas cosas, y los alumnos y alumnas también lo ven, que dais, digamos, mucho valor porque estáis explicando lo que habéis hecho, digamos, por la mañana, ¿no? Y, digamos, están siempre muy, muy agradecidos. Y yo también, pues bueno, también te quiero expresar este agradecimiento a ti y al resto de profesores y profesoras que un poco nos dais tanto valor a los alumnos, porque, bueno, tenéis la generosidad de, además de todo el tute que tenéis, luego lo devolvéis pues explicando todas estas cosas en el aula. Bueno, al final creo que es una obligación, ¿eh? En cierta medida, y esto me lo pongo yo como un deber personal, ¿no? Es cuando crees en algo y crees que puedes ayudar, pues al final para mí sería irresponsable no transmitirlo, ¿no? Mi mujer me dice, tendrías que cobrar por consultoría. Digo, pero si lo hago encantado, ¿sabes? Lo de contar. Y esto muchas veces con los amigos, pues eso, con papas del cole, vas a hacer un café, te vienen y te cuentan. Todo el mundo al final te acaba preguntando a qué precio compro, a qué precio vendo, ¿no? Bueno, es normal. Pero al final el mensaje que debes darles es más filosófico, ¿no? Que es haz tu propia búsqueda, yo te puedo orientar, te puedo resolver dudas, pero tienes que tener muy claro hacia dónde tienes que ir. Unos mínimos tienes que tener, porque si no te acabarás estrellando. Uh-huh. Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo precisamente con este mensaje, también con la importancia de tener un espacio también para nosotros como personas, más allá del espacio profesional, con la importancia de compartir el conocimiento, que creo que es algo que lo llevamos en el ADN. Antes de despedirnos, recordaros que desde la Barcelona Finance School os ofrecemos orientación profesional personalizada para trabajadores dentro del sector de las finanzas, si estáis en activo aquí en Cataluña, a través del programa Projectat. Esta orientación está enfocada a anticipar vuestros cambios en el futuro, a orientación profesional, a ver, bueno, dónde puede estar vuestra carrera más adelante, incluso a mejorar currículum, LinkedIn, un poco todo esto con profesionales, y además es una mentorización que hacemos de forma subvencionada. Os dejamos en la descripción del capítulo el enlace por si queréis más información. Muchísimas gracias, Óscar, Eloy, por este repaso al mundo cripto, a la normativa MiCA y a muchas más cosas que hemos hecho hoy. Gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos una vez más y que seáis muy felices.